Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen tan bien. La invitada de hoy es periodista, locutora, escritora ya de 5 libros, periodista cultural hace más de 20 años y hoy me trajo sus libros, el último de ellos, Cuestión de Gustos. Es Antonella Esteves. Vamos a conversar de cultura, literatura y mucho más. Pero antes, déjame presentarte a mi auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como cursos, asesorías, talleres, entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Como en todos los episodios, ya sabes, me acompaña la obra de un artista visual chileno. Estamos en el ciclo de Claudia Moreno. Ella y sus mujeres pintadas de distintas épocas, en distintas poses y de distintas profesiones, nos muestran cómo lo femenino se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Y mi primera pregunta, Antonella, tiene que ver con eso. Antonella, muchísimas gracias de aceptar la invitación. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Te estaba contando detrás de cámara que yo veía tu programa en la pandemia y me iluminaba. Doy gracias por los espacios que todavía están vigentes, gracias a las entrevistas que tú haces. Así que es un honor tenerte aquí conmigo. En todos los episodios parto con la reflexión de la obra de una artista visual chilena. En este caso estoy con la Claudita Moreno, que la tengo a mis espaldas. Ella pinta mujeres. Mujeres en distintas épocas, de distintas edades, distintas generaciones, distintas poses, pero tienen un factor o un elemento que las une, y es que no llevan rostro. Y cuando yo las vi por primera vez, me generó, por supuesto es la primera sospecha, uno dice, bueno, eso es lo primero en lo que me detuve. Y definí que de ellas se rescatan dos ideas principales. La primera es el que ninguna lleve rostro nos hace unas, a todas, nos aúna, pero también el que ninguna lleve rostro tiene que ver con esa invisibilización. No nos ven, por lo tanto no nos escuchan, no nos sienten, no nos entienden. Y hace un par de semanas atrás vi una entrevista que te hicieron en que tú dijiste algo que a mí me voló la cabeza, porque no nos separa, no nos ponemos como mujeres resistiéndonos, sino que tú dices, las mujeres, o sea, los hombres deberían leer a las mujeres para entenderlas, para favorecer la empatía. Y quiero partir con esa reflexión. ¿Por qué tú crees que los hombres deberían leer a las mujeres? Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por el espacio que tienes, me parece súper, súper valioso. Y lo otro, esa frase es de Chimamanda Ngozi, destacadísima escritora, eh, que de alguna manera da cuenta de varias, mira, en esa sola idea hay varias cosas. Primero, que leer desarrolla la empatía. Cuando nosotros nos acercamos a una novela, a un relato, ese relato está contado desde un punto de vista. Incluso si, por ejemplo, escribió una autora y está hablando desde un varón, ponte tú, usted le está dando voz a un varón. De todas maneras es una autora la que está. De hecho, justo esta mañana entrevisté a Sergio del Molino a propósito de su novela Los Alemanes, y hay dos personajes femeninos ahí alucinantes. Y yo le decía que era muy raro ver a un hombre escribir así la subjetividad femenina. Entonces yo creo que es posible. Pero en general nosotros y nosotras estamos armados literariamente en el canon. Lo que leemos en el colegio, lo que leemos luego en la universidad, independiente de lo que estudiemos, fue escogido por personas que definieron que esto era lo valioso. Y históricamente lo valioso ha sido lo masculino. Entonces nosotros, como dice Meryl Streep, hablamos masculino porque hemos sido formadas en lo masculino. Vemos películas dirigidas por hombres, leemos libros escritos por hombres, etcétera. Y eso genera una subjetividad que nos permite entender ese mundo. Pero leemos, de hecho, lo que dice esa frase entera es que las mujeres, está comprobado, leemos autores y autoras, y los hombres leen solo autores. Mayoritariamente, siempre hay excepciones, por supuesto. Y eso hace que nosotras tengamos mucho más acceso a subjetividades variadas que la de los hombres, porque la literatura te permite eso, te permite este gesto íntimo que dice Rosa Montero. No hay nada más íntimo que la lectura porque te mete en la cabeza de alguien más. Y eso me parece que es fascinante y poderoso. Eso cuando lo dijiste yo fue lo primero que pensé, que todos estos dichos, estas cosas, estas creencias que nos, que nos arraigamos, dicen, bueno, las mujeres son más empáticas, entonces son mejores para escuchar, son mejores psicólogas,
son capaces de ponerse en tus zapatos. Y cuando te escuché decir eso, dije, bueno, es cierto, hay una capa ahí que uno dice, no, no lo quisimos, no fue voluntario, pero sabemos y podemos interpretar mejor porque crecimos familiarizadas con eso, o sea, eso fue lo que nos enseñaron. Hemos avanzado un poco en la carrera de que las voces femeninas sean mejor representadas y también se puedan entender y no se vean desde lo sensiblero, como desde todas estas miradas medias peyorativas. Yo creo que hay dos cosas ahí respecto a tu reflexión, Natalia. La primera es que ese entrenamiento cultural de la empatía es exactamente eso, es un entrenamiento y es cultural. Entonces, los seres humanos tenemos la potencia de ser empáticos. Hombres, mujeres, no binarias, todes tenemos la potencia de ser empáticos. Luego, como nosotras vamos a ser cuidadoras, según el mandato patriarcal, se nos entrena la empatía porque eso es lo que se espera de nosotras. Y desde muy chiquitita, ¿cierto? No solamente al pasarnos una muñeca para que cuidemos, sino también la lógica de anda a ver a tu hermanito, ¿cierto? Anda a ver al abuelo, anda a ver a la persona que está enferma, escucha a tu profesora, que no es algo que se le exija a los varones. Entonces, eso es un entrenamiento que tiene que ver con el cotidiano y con nuestras maneras de habitar el mundo. Eso como por un lado, y por supuesto los hombres también tienen la potencia de hacerlo. Y si a los hombres también se les entrena, y por supuesto hay casos. Yo te vengo de una familia en donde ese tipo de energía no estaba puesta. Mi hermano y yo compartíamos las labores de casa, compartíamos las labores de cuidado y por lo mismo hoy día no tenemos esa diferencia y él es un hombre absolutamente empático y fantástico. También, por supuesto, vivimos en una sociedad, independiente de lo que pase en la familia, los mandatos están por todos lados. Y una manera de ir contra los mandatos es entender esto, que son culturales, que no son naturales. Una trampa del patriarcado es instalar la idea de que somos así. Desde el inicio de los tiempos venimos de los gorilas y los gorilas son así y hay como no y no. Uno hoy día está súper comprobado de que los sapiens sapiens tenemos más que ver con los bonobos si quisiéramos hacer las comparaciones en términos de compartir ADN. Y los bonobos son súper feministas, son súper relajados, son súper patriarcales, etcétera. Si quisiéramos ir por ese camino. Y segundo, la humanidad, desde el Homo sapiens, tiene más o menos 200.000 años. Y el patriarcado no supera los 15.000. Eso es súper importante. La organización patriarcal, en donde lo masculino es superior a lo femenino y lo femenino está subyugado a lo masculino, es relativamente nueva en la historia de la humanidad. Hoy día aparecen cada vez más información respecto a la prehistoria y cómo las organizaciones humanas vivían y convivían por cientos de miles de años. Y tenían una mirada, hoy día sabemos, mucho más equitativa, mucho más asociada a la comunidad. Los cabros chicos, los niños eran de todo el mundo los cuidaba, ¿cierto? Tenemos hoy día esa idea. Entonces es importante decir, el patriarcado no es natural. Que las mujeres seamos más empáticas es resultado de un entrenamiento cultural. Los hombres también podrían serlo. Luego, en esta lógica patriarcal, a los hombres les conviene que las mujeres seamos las cuidadoras y ellos digan, ay, que no sé cómo se hace. ¿Cachai? No, hazlo tú, que tú eres mejor para eso. No, anda tú a hablar con el niño porque yo no sabría cómo acercarme. Lo mismo que pasa con, no sé, es como la lógica de que hay una convención entre nuestro útero y la posibilidad de limpiar, ¿no? Y es como, perdón, yo no nací con las instrucciones de la lavadora en la cabeza, fue algo que aprendí. Y que cualquier hombre que viva solo también lo hace, ¿no? Entonces, eso es algo que se puede destruir o se puede poner en cuestión, pero yo creo que también destruir a lo largo de poner en cuestión los relatos. Y una cosa que hace la literatura, que hace el cine, que hace el teatro, es cuestionar relatos y mostrarnos que hay otros mundos posibles, que hay otras maneras de organizarnos, que ha habido otras maneras de organizarnos. Y una potencia para eso es que aparezcan más voces y que no sea solamente el mismo tipo de voz que tiene más o menos la misma experiencia y más o menos la misma historia, la que hable y ocupe todos los espacios del discurso. Tú dices esto es cultural, no natural, y haces periodismo cultural. Y antes de empezar yo te digo, también a mí me gusta fomentar la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es todo. La cultura es todo. Y esto es muy importante porque especialmente en un momento en donde hay una mirada social que pone en cuestión, que sospecha de lo intelectual, que sospecha de lo artístico, ¿no?
y que parece además que lo cultural fuera aquello superfluo, aquello sin lo cual podemos vivir. Necesitamos techo, necesitamos casa, necesitamos alimento. Bueno, déjenme decirles que eso también es cultura. Tu casa, tu techo, tu trabajo, lo que comes, cómo te vistes, todo eso es cultura. Luego, estas otras expresiones de la cultura que en general asociamos y que están bajo el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, ¿no? Como la literatura, la pintura, la escultura, ¿cierto? Hoy día muy amplio, los bordados, ¿cierto? Los textiles, la cerámica, por supuesto la literatura, el teatro, la danza, etcétera, son expresiones que permiten trascender al cotidiano. Para mí eso es tan importante, ¿no? Hoy día vivimos una crisis vincular grave, pero gravísima. Y la vivimos tanto en nuestro mundo privado, en términos de que estamos cada vez más solos, porque hemos abandonado la idea de comunidad. Y ojo, no fantaseo con que antes las señoras que estaban en su casa y que tenían marido y hijos no estaban solas. Era otro tipo de soledad, en algunos casos. Hoy día tenemos una crisis vincular muy, muy fuerte. Creo que no había ningún momento en la historia donde porcentualmente hubiese tanta gente soltera como ahora, por ejemplo. ¿Qué decir? Personas como yo que decidimos no tener hijos, ¿no? O sea, hay un tema de cómo nos replanteamos la idea de hacer familia, ¿no? ¿Quiénes son tus vínculos? ¿Quiénes son tus personas más importantes? Por un lado. Y por otro lado, vivimos en la sospecha de la otredad. Y los neoconservadurismos y los neofascismos están sostenidos en la sospecha de la otredad. Ese es su poder. El otro es peligroso. El otro migrante, el otro diversidad, el otro pueblo nativo, el otro extranjero, el otro mujer, ¿cierto? El otro es un peligro. Entonces tenemos que juntarnos los que más nos parecemos a nosotros y los que no se parecen a nosotros o se comienzan a asimilar a nosotros o vamos contra ellos. Y eso, bueno, además de que es peligrosísimo para la diversidad humana porque somos diversos, ¿no? Entonces es una fantasía querer asimilar, ¿no? Y todas las veces que la humanidad ha tratado de hacer eso ha terminado muy mal. Las artes nos permiten acercarnos a la otredad. Por eso para mí son tan importantes las artes. Y hablo por ficción o por realismo, ¿no? O sea, si yo leo a Tolkien y me voy un rato a la Tierra Media, Tolkien está hablando de otredad todo el tiempo. Está hablando, Ursula K. Le Guin, que es una de mis escritoras favoritas, ella habla, todos sus libros son sobre la otredad. Y cómo cuando nos encontramos con la otredad, lo que nos pulsa ahí es lo desconocido en nosotros, ¿cierto? Y lo que nos pone nerviosos. Entonces, yo creo que las artes son el espacio de diálogo que tan urgentemente necesitamos hoy día. Porque puede que tú y yo votemos por personas distintas, pero cuando vamos a ver una película, vamos a ver una obra de teatro, somos parte de una comunidad que está sintiendo cosas. Y a lo mejor después de esa película o después de esa obra de teatro, tú y yo nos podemos sentar y acercarnos en nuestras miradas. Y a lo mejor igual vamos a votar distintos. Pero yo voy a entender quizás un poco mejor porque tú haces lo que haces, ¿no? Y eso hoy día es urgente. Hoy día es urgente porque vivimos en una sociedad que potencia la individualidad, que potencia la sospecha. O sea, los matinales están llenos de sospecha. La pregunta por la seguridad es una pregunta que pone a la otredad en un lugar maligno y de sospecha. Y eso no le hace bien a nadie. Incluso a quienes propenden esos discursos, a largo plazo, esa cuestión igual les va a explotar en la cara. Porque somos comunidad, y somos comunidad diversa. Y una manera de acercarnos es escuchar los relatos de los otros. Fíjate que dijiste el tema de la intelectualidad que uno, eh, yo personalmente he combatido mucho con eso porque yo no estudié artes visuales, no estudié literatura, no estudié tampoco, estudié periodismo igual que tú. Eh, y no soy experta, pero la primera vez que me aproximé al arte a mí me hizo sentir, es lo que tú dices, invadió mi fuero interno. Por lo tanto, inmediatamente me surgen preguntas y me surgen emociones a las que tengo que responder, si es que tengo algún interés en darle sentido a mi vida. Eh, y cuando me acerqué a las artes dije, aquí hay un camino que por lo menos a mí me remeció, entonces quiero indagar más en él. Y empecé a toparme con esto de la intelectualidad o el tú quedas fuera, como las separaciones. No, es que la música clásica no es lo mismo que la música popular. No, es que el que escucha salsa o cumbia no es lo mismo que el que escucha rock. No, es que el que lee a los rusos no es lo mismo que... Y así sucesivamente en todos los ámbitos. ¿Cómo podemos hacer
para derribar los mitos o la separación que opone el término únicamente intelectualidad, para que la gente se atreva a acceder a esto que tenemos a disposición de todo el mundo? O sea, la única manera de ir contra el prejuicio es la experiencia. Fin. Yo puedo tener 4.000 prejuicios, pero una vez que yo atravieso ese prejuicio y vivo la experiencia, me va a pasar lo que me va a pasar. Y yo encuentro que hay varias cosas ahí. Una cosa que yo creo que el mundo de la intelectualidad y de la academia, que de donde yo no provengo, pero que hoy día habito, me ha costado mucho reconocer eso. Bueno, soy académica de la Universidad de Chile hace 15 años y estoy en Radio Sí. Universidad de Chile hace 20, pero yo no vengo de ahí. O sea, yo soy primera generación profesional de ambos lados de mi familia. Entonces, para mí fue un entrar y pienso, ¿cómo lo hice yo? Bueno, primero, en mi casa siempre hubo música. Desde los Jaiba, Violeta Parra hasta Led Zeppelin y Pink Floyd. Esa es mi educación musical. Maravilloso. La música clásica la empecé a escuchar yo de más grande, ¿no? Pero yo creo que ese es un dato, entender que toda expresión cultural tiene su valor. Y yo creo que ahí la academia y la intelectualidad se cae. Cuando dice, es que esto no es, o sea, es como Bach, no voy a comparar a Bach con los Jaivas, ponte tú. Y es como, puedo, perfectamente. Quizás a mí me haría un poquito más ruido decir, ok, vamos a comparar a Bob Bunny con los Violeta Parra. Pero ahí habría que hacer una escucha, ¿no? Y habría que decir, ok, pero ¿por qué la gente escucha Bad Bunny? ¿Cachai? ¿Por qué a la gente le interesa el reggaetón? ¿A qué gente? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que moviliza? ¿Qué es lo que hay ahí? Antes de, porque ojo, de este lado también hay prejuicio, ¿no? Entonces, primero, si tú tienes herramientas para derribar los prejuicios, bueno, empieza a hacerte preguntas. Eso sería como mi primer acercamiento. Y lo otro, mira lo que pasa cuando se cruzan mundos. Veamos el fenómeno de albolecturas, por ejemplo. O sea, Joaquín partió en enero, Joaquín Reynó, que es recién egresado periodista, partió en enero con su Instagram y hoy día tiene sobre 100.000 seguidores. ¿A qué está respondiendo Joaquín? Porque, ¿qué es lo que llamó la atención? Me contaba él que su primer video fue uno sobre Jane Austen, antes de los rusos. Yo ya lo conocí cuando ya estaba recomendando rusos. Y era como, a ver, espérate. ¿Qué hace un chiquillo de Maipú con habla popular, ¿no? Con una polera del Colo y recomendando a los rusos, diciendo que La Guerra y la Paz es el libro más fascinante que ha leído en la historia. Y uno dice, ¿qué? Y es muy interesante Fascinante. porque, y él te va a decir, que lo dijo hace poco en una entrevista, y yo soy súper fan de él, me encanta, porque es muy real, es muy de verdad. Dijo, mi pelea tiene que ver con que la cultura es de todos. Y su trabajo en redes sociales da cuenta de eso. Da cuenta de, bueno, a ver, no porque yo venga de donde vengo no puedo entender a Dostoyevsky. Y yo creo que ese es el tema. El tema primero tiene que ver con la valoración, la valoración de lo que ya existe en cada persona como cultura. Y segundo, el acceso. Yo creo que históricamente lo hemos hecho pésimo con esta idea de la democratización de la cultura. Esto es, hay un grupo, una elite que dice, esto es valioso y esto se lo tenemos que llevar a la gente. A la gente. Y se lo instalamos a la gente, como si la gente fuera una página en blanco, que no tuviera desde sí instalada perspectiva, instalada un consumo, instalada maneras de habitar y de ver. O sea, todos somos parte de la cultura audiovisual hoy día. O sea, lo que hace TikTok, nos guste o no, es instalar una manera de ver, que luego tiene sus consecuencias. Vemos más, vemos en menos tiempo. Estamos bombardeados por información, pero ¿qué tipo de información nos interesa? Son el tipo de preguntas. Puede ser fatalista, o sea, apocalíptico integrado, diría Eco, ¿no? Entonces yo creo que la primera manera es, yo en los últimos años, especialmente trabajando en los directorios del Centro Cultural La Moneda y ahora del Violeta Parra, he aprendido muchísimo, especialmente de mis colegas en los directorios, esta idea de transformar la democratización de la cultura en la democracia cultural. Entonces, entender que todo sujeto, toda persona tiene una cultura que le define ya, de base, eso existe. Y si yo le quiero ofrecer algo nuevo, tengo que interactuar con lo que ya está ahí. Pero primero tengo que preguntar, ¿desde dónde está el interés? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que funciona? Y claro, ahora, por supuesto, llevo un año pensando mucho en Violeta Parra y en cómo hacía ella. Y ella era la reina de la escucha.
Absolutamente. Ella iba, escuchaba, ponía la grabadora, hablaba con los viejos, hablaba con las viejas y después creaba. Mm. Y su creación era capaz de ser un puente entre estas tradiciones extremadamente populares con lo que estaba pasando con los jóvenes, tanto los que venían de la Academia Docta, como los que venían del mundo folclórico, como los que venían del rock. Hoy día todo ese mundo reconoce que Violeta Parra es la mamá. Pero antes, la Violeta tuvo abuelas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que reconocer. Todos venimos de algún lugar y todos tenemos una mochila cultural que nos acompaña. Nadie es tan blanco. Y yo creo que un error del mundo de la intelectualidad es pensar que la gente no sabe y que decide desde cualquier cosa. O sea, es como si la gente escoge ver un reality. Por supuesto que que se mezclan varias cosas. Hay una imposición de oferta que hace la televisión abierta maquiavélicamente, muy bien utilizado en este caso. Perdón, todavía no salgo de mi alergia primaveral. Muy bien utilizado el término Maquiavelo. Hay un ejercicio de poder en lo que la televisión abierta ofrece. Pero luego la gente toma decisiones respecto a por qué sigue esto y no otra cosa. ¿Por qué le interesa esto y no otra cosa? ¿Por qué me interesa quién se acostó con quién y quién dejó a no sé quién y le puso el gorro con no sé cuánto? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cierto? Y si pensamos, bueno, ¿cuánto de eso hay en Shakespeare, no? Y Shakespeare era tremendamente popular. No nos olvidemos de eso. Entonces, yo creo que ahí hay muchos más puentes de los que estamos dispuestos a reconocer. Dos cosas que se me vinieron a la mente con lo que dijiste. Lo primero es respecto de la intelectualidad, que algo que a mí me decían mucho, cuando yo entré en el mundo del arte, me di cuenta que las curatorías, hice un curso de curatoría y tal, son complejas en cuanto a que queremos aprovechar el lenguaje, pero ese provecho que suponemos que le vamos a sacar porque estamos utilizando más palabras, más conceptos, aleja, distancia del público general, porque este texto, este microtexto que está al lado de las exposiciones, más confunde que explica. Y lo mismo con novelas que son también complejas y tal. Y en ese sentido, el mundo de los intelectuales está al debe con la idea de, ok, ¿por qué no lo simplificamos un poco? A mí lo que me dice la gente en redes sociales, que era el otro punto que te iba a tocar, que es, me dicen, Nati, qué bueno, porque al fin entiendo quién es Van Gogh. Y yo como, ¿cómo al fin entiendes quién es Van Gogh? No, si yo sé perfectamente cuáles son sus cuadros, pero no, está bien, tengo que encontrar lo bonito. ¿Es una obligación encontrar lo bonito? ¿Tengo que considerar que es el mejor pintor de todos los tiempos? Para mí lo es, pero no lo fue al principio. Entonces, ¿Quién eso lo que es ahora? Quizá la Nati de 45 años va a pensar distinto. absolutamente, absolutamente. Y en vida, o sea, esto mismo ocurrió, que él mostraba a los chicos que pasaban por al lado de él mientras él estaba pintando en el campo, o a los adultos que lo acompañaban, a la gente que estaba en la pensión en la que se quedaba, y le decían, de verdad, o sea, esto es horrible, no entiendo cómo estás perdiendo y desgastando tu vida de esa manera. Entonces, ahí hay un ejercicio en decir, ¿cómo podemos hacer para facilitar el entendimiento, esta puerta de entrada que tú dices? Derribar los prejuicios supone hacerse preguntas, buscar las respuestas, pero ¿dónde está el lugar en el que no me tengo que pegar un tremendo salto para llegar a la respuesta o tener que aprender demasiado para tener una puerta de acceso más amable? Que sea como una rampa y no como Ujú. un... Yo creo que hay dos cosas claves ahí. La primera es entender que siempre, siempre nos acercamos a cualquier lugar desde quienes somos y dónde estamos. Y qué es lo que creemos que constituye nuestra identidad. Yo creo que por mucho tiempo las élites han protegido su identidad con la idea de exclusividad. Entonces solo nosotros entendemos la ópera, ¿cierto? Solo nosotros entendemos lo que sucede. Bueno, de hecho creo que parte de la polémica que hubo este año respecto a una curatoría en el Bellas Artes tenía que ver con eso. Perdón, están ideologizando el Sí. Museo de Bellas Artes y es como, perdón, el Museo de Bellas Artes siempre ha sido un lugar ideológico. Que una curatoría o que una mirada respecto a una muestra sea conservadora no la hace menos ideológica. Su ideología es el conservadurismo, ¿no? O sea, es ideológico que más del 90% de las obras que hay ahí sean de hombres,
¿cierto? Hay una mirada. Lo que pasa es que, de nuevo, se viste como natural, se viste como esto es lo normal y ahora ustedes lo están ideologizando, lo están chasconeando. Y es como, no, no, no. Siempre ha existido eso, siempre nos situamos desde algún lugar. Entonces también yo creo que cuando alguien defiende mucho como su propio nicho, a mí me suena inseguridad, siempre. ¿Cachai? Es como, pero ¿cuál es tu problema? Que con qué otra gente lo pueda disfrutar, con qué otra gente lo pueda entender a su manera. ¿Qué diría Van Gogh si pensáramos eso, no? Constantemente me hago ese tipo de preguntas. Y luego entender que toda experiencia cultural es primero una experiencia emocional. Siempre. Lo que tú decías que te pasó cuando conociste a esta pintora, ¿no? Me pasó esto, me llamó la atención, me dolió, me excitó, me complicó, me dolió la guata, me salí con vértigo, salí angustia, me pasa mucho en el teatro, yo salgo angustia. Y todas esas son emociones humanas que todos los seres humanos tenemos. Entonces yo creo que es una cosa que ha hecho muy bien la élite, ¿cierto? Los que se creen mejores, es decir, bueno, pero es que esto para comprenderlo, tienes que pertenecer a cierto grupo y tienes que tener cierto... Pero quizás para comprenderlo a tu manera, pero para sentirlo, cualquier persona puede sentir cosas escuchando a Greg. Cualquier persona puede sentir cosas frente a un Pollock. Cualquier persona puede sentir cosas viendo una obra de la Nona Fernández o leyendo a Zurita. O sea, es como, saquemos la cabeza un rato. La cabeza viene después, ojo, a mí me encanta la cabeza. Yo ahí vivo y lo paso chancho, ¿no? Yo sé. Pero la gracia es lo que te pasó en la guata, lo que te pasó en el cuerpo primero. Y cuando entendemos que el cuerpo es el lugar de entrada del arte, porque en el cuerpo habita la cultura, todos tenemos acceso a todo. Y ahí se abren todas las puertas, pues, querida. Entonces, eso es muy emocionante. Por eso es tan fascinante acompañar a niños al museo. Lo que pasó ahora con el Vanity Fauna de la Maliki en el Bellas Artes. Lleno de niños. ¿Y qué? Y la Maliki es una seca, que viene al mundo popular del cómic, pero que es una gran pintora y es muy culta. Y ahí tú puedes o no ver todos los referentes que están funcionando, pero te pasa lo que te pasa, ¿no? Ojo, si tú ves Kill Bill, te van a pasar cosas y va a ser entretenido, ¿no? Si ves Kill Bill ahora, que tú sabes que se portó súper mal con la Uma Thurman y no sé qué, te van a pasar cosas distintas que si la viste sin saber eso, pero te pasan cosas. Luego, yo ya era profe de historia del cine cuando vi Kill Bill y por lo tanto podía reconocer los referentes. Esto es cine hongkonés, esto es spaghetti western, esto es cine exploitation de los 60 y yo tuve otra experiencia porque yo tenía un conocimiento. Pero mi experiencia no era superior al adolescente que estaba viendo al lado mío por primera vez y que estaba fascinado con estas mezclas raras de Tarantino, ¿no? Entonces, eso es. No hay experiencias superiores. Hay lecturas más complejas si quieres, ¿cachai? Pero eso tiene que ver con quiénes somos, pero sentir, todos podemos sentir. Por eso a ti te va bien, ¿cachai? Y por eso también le va bien al Albo Lectura. Porque todos queremos sentir que hay un otro par que te dice, querida, querido, esto también es suyo. Que eso... Ay, ya uno se emociona. Eso es que es un círculo, ¿verdad? Es como partiste diciendo, estamos en una sociedad en la que urgentemente necesitamos hacer comunión, exactamente, encontrarnos. Y eso es lo que yo encontré cuando abrí las redes sociales. Me ocurrió que yo tenía este gusto por el arte y dije, ya voy a empezar. Fue mi marido el que me instó, pero le dije, ya sí, en realidad voy a empezar a hacer esto, pero lo voy a hacer bien a la mía, como lo que tú dices. Y empezó a llegar mucha gente interesada en esto. Y va ligado a la pregunta que te iba a hacer antes, que estábamos hablando de intelectualidad, que es esta generación, los medios de comunicación de masa, como eran pocos, siempre han sido monopolizadores en cuanto a qué contenido consumimos, a qué horas, qué días, en cuánta duración. Y eso me lo preguntaban en una entrevista que me hicieron, cómo cambian los podcasts el escenario, cómo cambia. Yo les decía, en realidad lo cambió el internet primero, pero los podcasts cambian la escena, sobre todo en realidad la escena en todos los ámbitos, porque ya no tengo que esperar a las 10 de la noche para ver algo que me gusta, o
le decía a Christian Barken que también yo terminé los domingos poniendo mi alarma a las 7 de la mañana porque era la hora a la que le ponía la belleza a pensar. Mm. Decía, pero ¿cómo lo ponen a las 7 de la mañana un domingo? ¿Qué va a ver eso? Pero entonces, ahora eso se ha expandido. Pero con ello ha venido la sociedad del like. Ujú. Así me lo preguntaron a mí. Yo decía, ok, ese like, ¿qué es el like? ¿Es adhesión? ¿Es respaldo? ¿Es pertenencia? ¿Es como querer colgarme perchas? ¿Cómo tú ves la cultura del like en redes sociales? Uf, temazo. Yo creo, primero, que es engañosa. Ok. Hay un documental muy bueno en Max que se llama Fake Famous. Por si la gente no lo ha visto, ahí se lo dejamos recomendado, que es el director hace un experimento social y construye 4 influencers. Eso se dedica, hace un casting de personas que tengan menos de 1000 seguidores y los transforma en influencers. Y los transforma, digo, les crea el mundo para que ellos puedan hacer sesiones de fotos, subir contenido, generar contenido. Y también les compra seguidores y les compra comentarios. A mí, tengo sentimientos súper encontrados con el mundo de los influencers, por ejemplo. Y de hecho, por lo mismo, yo frente a mi prejuicio, yo me acerco. Ese es mi ejercicio periodístico. Es como, esto me parece súper raro. A ver, vamos a ver qué hay ahí. Entonces me puse a seguir muchos influencers. Y empecé a darme cuenta, por ejemplo, de literatura, que es una de las áreas que me interesa, que la mayoría de ellos, por ejemplo, no leía chilenos. Y es como que, ¿y qué leen? Bueno, el mercado entendió perfectamente que como hay menos espacios para la literatura en los medios de comunicación y al mismo tiempo después de Harry Potter de manera masiva, no es que no existieran antes, pero después de Harry Potter de manera masiva, la literatura infantil juvenil tuvo un boom editorial, dijeron, ok, aquí tenemos la mediación que ya no está en los medios de comunicación para acercarnos a este público. Y ahí hay un súper buen negocio. O sea, es como, yo lo conozco el negocio y las editoriales hacen desayunos, les hacen eventos, ¿cierto? Les mandan las cosas antes, generan una dinámica ahí que yo no necesariamente considero que sea mala, me complica así de manera mucho más profunda que las novelas. Yo he hecho el ejercicio además de leer las novelas de nuevo, frente al prejuicio, yo me lanzo. Y hay muchas de ellas que la educación sentimental que están poniendo es extremadamente conservadora, es súper patriarcal, vestida de dragones y de magia, si quieres, pero sigue siendo que la chica se vuelve poderosa hasta el momento en que se enamora y cuando se enamora ya no es importante salvar el mundo. Pero eso ya lo habíamos visto en Crepúsculo y en los Juegos del Hambre, y etcétera, ¿no? Entonces creo que por un lado la cultura del like es engañosa en términos de que cuántos seguidores y cuántos likes de esos son de verdad, no lo sabemos. Luego, ese es como el lado de mi sospecha. Luego el lado celebratorio, a propósito de lo que tú decías de los podcasts, yo soy profe de radio en la Universidad de Chile, en la Escuela de Periodismo, y el primer ejercicio que hago con mis alumnos es que ellos escojan un podcast que les gusta y que me hagan una descripción al respecto, que me convenzan de escucharlo, básicamente. Y lo que nos damos cuenta es que siempre se trata de un ejercicio de identificación. Tú escuchas los podcasts, y en la radio también pasa, de aquella gente que sientes familiar. O sea, la gente que nos está viendo ahora, Natalia, es porque sientes que tú eres parte de su familia, ¿no? Y eso, imagínate, Pablito Aguilera. Sí, no. El tío, el padre de generaciones y generaciones. Yo siento que la gente que me escucha en Radio Universidad de Chile todas las mañanas me da el privilegio de entrar a sus casas, a sus trabajos, a sus teléfonos. Y eso es un privilegio, ¿no? Y la radio y los podcasts además tienen esta cosa media secreta, que la gente en general no nos ve y estamos ahí muy en el cotidiano, pero estamos acompañándolos y eso genera un nivel de intimidad que es muy poderoso y del que yo me siento muy responsable también. Y por lo tanto me exijo mucho para que mis entrevistas y el contenido que yo genero esté a la par de la confianza que me están dando y de su tiempo. Entonces, lo que empieza a pasar con los podcasts es que empiezan a haber más voces. Y lo mismo empieza a pasar con los influencers. Más gente como yo, y ese como yo es amplísimo, Cosa, sí. tiene un micrófono y está contando cosas que a mí me interesan. Y si tú piensas podcasts súper importantes como Las Amicas, o como Expertas en Nada, o como Tomás va a morir, se trata de grupos de amigos que se juntan a hablar de lo suyo. Yo uno de los programas más queridos que hago, que es La República de las Letras, es un club de lectura entre amigos. Llevamos 14 años Sí.
juntándonos una vez a la semana a comentar un libro. Originalmente era con vinito, ¿cierto? Y después nos íbamos a comer, después el Alberto Mayor se fue a España, nos echó a perder esa lógica. Así que ahora lo hacemos por Zoom. Y efectivamente una de las cosas que más nos reclaman los auditores antiguos es que perdimos La familia. esta dinámica que teníamos en vivo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la cultura del like es mucho más complicada de lo que hemos querido aceptar, porque cuando hablamos de acceso y de democratización, estamos hablando no solamente de la gente que es capaz de ir y observar y consumir, sino también la capacidad de la gente que es capaz de crear, que es un poco lo que ha pasado con la música urbana, ¿no? O sea, es como cualquiera con un computador y un poco de oreja puede generar un hit. ¿Y eso es bueno o es malo? Depende que esté puesto ahí, ¿no? Pero a mí lo que me pasa es que me da curiosidad. Eso me pasa, me da curiosidad. A mí por razones estéticas y feministas no me gusta el reggaetón. Mm. Porque además fui criada escuchando Pink Floyd, entonces está difícil que pueda Es entrarle, ¿no? imposible. Pero no debo, como una vez escuché a Marisol García decir en un foro, no deberíamos negar el fenómeno cultural, de nuevo, ahí está la palabra. La música urbana también es cultura. Está siendo producida por una generación en un contexto específico y está diciendo cosas que para ellos sean importantes, independiente si le pone la misma frase 40 veces en la canción, ¿cachai? Ok, hay una erótica que está apareciendo, hay una violencia que está apareciendo, hay una denuncia que está apareciendo. Seguir como diciendo, ay, no, eso es muy feo, no lo quiero mirar, también es otra manera de cortar puentes, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Lo que hice yo con respecto a los influencers, cuando me decían no leo chileno, yo le digo, bueno, ¿y qué tal si lees? Entonces le digo al Joaquín, ¿qué tal si te invito a conversar con un escritor chileno en la Biblioteca Nacional? Y armamos este encuentro libro, apoyado por la Biblioteca Nacional y por Busca Libres, en donde todos los meses se sienta un influencer con un escritor chileno. Y fue muy lindo, porque partimos con Joaquín entrevistando a Andrés Montero, después tuvimos a Pluma de Mujer entrevistando a la Nona Fernández, a la Catleco entrevistando a la Fran Solar, ahora recientemente a Celsoy entrevistando a Juan Pablo Sutherland, se viene Libros de Atenea entrevistando a Zambra y la vieja del lenguaje entrevistando a Lalia Trabuco. Y, o sea, de verdad para mí, como periodista que lleva 20 años entrevistando creadores, ha sido una maravilla, porque yo presento y me echo para atrás. Si tú veis los videos, es esto. Yo, buenas tardes, bienvenido, y me echo para atrás y veo un partido de tenis. Y es fascinante, y eso partió con mi convicción, luego de haber hecho la investigación, de que hay bookfluencers que efectivamente aman los libros y la literatura y que son profundamente curiosos. Hay otros que no. Hay otros que solo quieren que los inviten al desayuno y que les manden las cajitas y bla. Dale. Esas personas a mí no me parecen muy interesantes, pero los otros, yo creo que sean mis amigos. Y yo quiero Obvio. influenciarlos a ellos, para que influencien a los suyos, Obvio. para que lean cosas que hoy día no están leyendo, pero que sí les podrían gustar. Entonces yo le digo al Joaquín, ¿sabes qué? A partir de lo que a ti te gusta, yo creo que te podría gustar el Andrés Montero. Y él me dice, ya, ¿y si no me gusta? No pasa nada, nadie se murió. Bueno, la pollera le mandó los libros y después de un rato me escribió un mensaje, es increíble, lo amé, bla, bla, bla. Y la entrevista estuvo buenísima, la pueden ver ahí en el canal de la Biblioteca Nacional en Instagram. Entonces, o en mi canal de YouTube. Entonces, cuando uno es capaz de no quedarse en el prejuicio, sino transformarlo en curiosidad, cosas extraordinarias pasan hacia todos lados. Déjame compartirte algo que a mí me ocurrió a propósito de eso, que me acabo de acordar que lo dijiste con las entrevistas. Yo cuando, tiene que haber sido, 13 o 14 años, quizás 12, pero ya, no antes de eso, leí a Federico García Lorca, siempre digo esto, pero para contarte mi apertura a la poesía, que él decía, ay, cómo me cuesta quererte como te quiero, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Y ese día a mí se me abrió un mundo porque yo decía, al fin alguien dice que le duele el aire, porque no sé cómo explicarle a mis papás que me dicen deja de llorar. Entonces, claro, uno es chico, es adolescencia y todo, pero empieza a encontrar referente. Entonces, avanzado cuando entré a estudiar periodismo en la Católica, se me ocurrió escribirle correo a los poetas chilenos. Le escribí a Oscar Ján, le escribí
a Nicanor Parra, le escribí a Eric Polhammer, en fin, Pablo Simonetti, y me contestó Eric Polhammer. Y nos hicimos amigos. Grande, tan grande, por ejemplo. Que yo de verdad, bueno, y ahí descubrí, como él es escritor y estuvo muy familiarizado, la dificultad que tienen los chilenos para leer a chilenos. En cambio, yo estaba, o sea, a él le Además, parecía... ¿cómo te va a costar leer a Paul Hammer? No, imposible. Sí, es lo más gracioso que hay, es muy divertido y habla de fútbol, y habla de comida, y habla de Del, descorazonamiento. enaltecer lo cotidiano, ¿verdad? Mm. Que entonces es imposible no entenderlo porque le pasa a todo el mundo que va encima de la micro, o sea, sobre la micro pensando en cualquier cosa, etcétera. Yo leía su poesía y el fútbol, bueno, el fútbol. Pero yo conversaba con él de esto, es cómo es posible que nosotros viviendo en un país tan pequeñito en el que nos identificamos y todo, y en la poesía están puestos ahí nuestros problemas, nuestra condición geográfica, nuestra condición cultural y todo, tengamos esa brecha o ese sentir de, no, lo chileno no es tan bueno. O no, ay, no, de cine chileno, y tú sabes mucho más de cine, yo me declaro una incompetente en cine, pero para él era una dificultad, decía, yo hago poesía, o sea, lectura de poesías y no va nadie. No entiendo por qué. Si Yo está tengo hipótesis Dale. al respecto, porque lo de cine chileno me ha tocado analizarlo desde Cine Chile. Bueno, y 2 de esos libros que tienes ahí son de cine chileno y los 2 primeros también lo son. Mira, que sea local no significa que sea familiar. Eso yo creo que es un gran punto. Si tú le preguntas a un adolescente que te describa una calle de Los Ángeles, California, probablemente va a poder. Si tú le pides que te dedique a Los Ángeles, Ay, yo pensé que... en el sur de Chile, probablemente le va a costar más. Sí, entiendo. Porque cuántas series, películas, o sea, si yo te pido que me describas Nueva York y nunca has ido, probablemente igual puedes hacerlo. O París, o Roma. ¿Entiendes? Porque nos resulta familiar. Porque nuestros imaginarios están repletos, ¿cierto? De aquello que ha sido construido desde el norte global. Entiendo. Y nos sentimos mucho más familiarizados con aquello que con esto que está en nuestro mundo cotidiano. Y es muy re loco. Uno dice, pero ¿cómo la gente no va a querer ver cine que se trata de ellos, de sus propios problemas, de las personas que se parecen a ellos, poder reconocerse en? Y mi experiencia es que ahí hay una construcción de un prejuicio a partir de lo que es familiar. Entonces yo voy además ir al cine es tan re caro, y si estoy usando una plataforma, bueno, entre ver algo que yo sé más o menos de qué va, tipo una película de los Avengers, versus ver una película de Matías Vice, que no sé quién es, que nunca lo he visto, es como voy a ir con una de los Avengers porque tengo 2 horas y me voy con una cosa más segura, de nuevo, lo familiar. ¿Ya? Pero lo que sabemos, por experiencia de nuevo, más allá del prejuicio, es que cuando tú enfrentas al público chileno a cine chileno de calidad, y hoy día tenemos 50 largometrajes de ficción y documental estrenándose en promedio la última década, ese es el promedio, que es muy distinto a cuando se estrenaban 2 o 3 hace 30 años atrás, ¿no? O sea, efectivamente las cosas han cambiado radicalmente. La técnica ha cambiado radicalmente. Ojo, que se instalan ciertos prejuicios, que el cine chileno suena mal, y era como, no señora, el cine chileno no suena mal. La sala donde usted veía el cine chileno sonaba mal, y cuando iba a ver una película gringa no se enteraba porque usted estaba viendo los subtítulos. ¿Se fija? Oh, no, pero es que el cine chileno solo habla de dictadura. A ver, mi socito Marcelo Morales en Cine Chile todos los años hace el estudio de cuántas películas chilenas hablan de dictadura, y la verdad es que incluso en la conmemoración de los 50 años no pasamos el 14%. El 14% del cine chileno de los últimos 30 años habla de dictadura. Pero esos prejuicios se instalan. A mí cuando alguien me dice, es que no me gusta el cine chileno, yo le digo, oye, ¿cuál es la última película chilena que viste? Machuca. Y es como, han pasado 20 años de Machuca, ¿no? Pero luego mira el fenómeno que fue El Agente Topo. Sí, uy, qué maravilla. O, bueno, las películas de la Maite en general, ¿cierto? Ahora la Maite Memoria está Infinita, ahora acaba de estrenar La vida de la otra. A mí, por ejemplo, soy muy fan de la Claudia Guayquimilla. Y, por ejemplo, Mala Junta es una película que ella mostró en sala, mostró en festivales, pero mostró muchísimo en colegios. Y mostró muchísimo
de hecho, mostró incluso en centros de detención, y de hecho de ahí, de una exhibición en centros de detención, vino un diálogo que generó la siguiente película, que Mis hermanos sueñan despiertos. Entonces, cuando tú de nuevo, mira, Natalia, o la gente aquí no está viendo, esta es la clave, creo yo. Cuando tú eres capaz de transformar tu prejuicio en curiosidad, la experiencia habla por sí misma y a lo mejor no te gusta. A lo mejor no te gusta, pero por lo menos pasaste por ahí, ¿no? En Cine Chile tenemos linkeadas todas las películas que están para verse en plataformas. Si están en la Cineteca Nacional, que tiene una gran cantidad de películas, ¿cierto? O la Cineteca de la Universidad de Chile, o Onda Media. O sea, hay muchas posibilidades de ver cine chileno de calidad gratis. Y es solamente decir, oye, y en una de esas, oye, mi abuelita siempre me hablaba de la de Sideria. Bueno, vaya a ver para el otro lado, o la de Malas Camelias. Créame, lo va a pasar increíble. Son grandes películas, muy divertidas. Entonces, es eso, superar el prejuicio y ir por la curiosidad. Y romper, sí, también como tenemos esto de, no, otro día, la dejadez también es como, no, ¿qué voy a ir yo ahí? No sé. Pero Soy, yo creo que hay una cuestión que yo, por ejemplo, me lo preguntaba mucho cuando llegué a la presidencia del Centro Cultural La Moneda. ¿Por qué, si es un lugar gratuito, hay una gran cantidad de santiaguinos o chilenos y chilenas que pasan por ahí todos los días, por La Moneda, y nunca han bajado? Yo le preguntaba cada vez que subía al taxi, cada vez que subía al Uber, cada vez que a la señora que viene a ayudarme en la casa una vez a la semana, oiga, ¿y usted ha entrado alguna vez al Centro Cultural La Moneda? No, pero es ¿qué voy a hacer maravilloso. yo ahí? Esa es la frase. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y es como, ¿y quién le dijo que esto no era suyo? Y yo siempre digo, vaya a usar internet, vaya a usar el baño. Si está en el centro y anda haciendo trámite, entre, es gratis. Vaya a usar el baño, vaya a usar el internet, vaya a tomarse un café, vaya a sentarse. Si se anima y quiere entrar a una exposición, dele. Pero el tema, esto ya lo sabemos. Los adultos que leemos es porque en nuestra infancia y adolescencia tuvimos contactos con libros. Mm. O que en nuestra casa, como en la mía, no había una gran biblioteca, pero a mí siempre mis papás me hicieron sentir que los libros eran valiosos. Entonces yo era una gran usuaria de la biblioteca del colegio, igual que mi hermano. Si yo quiero, siempre me dicen, bueno, ¿cómo hago que mis niños les guste las artes? Bueno, lo lleva a ver al Bunch cuando hacen cosas para niños. Ahora se viene Cascanueces, vaya a ver Cascanueces, ¿no? Eso es, o sea, el tema tiene que ver con exponerse. Hay jazz en el galpón Víctor Manuel del Persa, gratuito, fin de semana por medio. O sea, es como, no, hay cosas ahí y uno luego puede decir, ay, es que no me gusta el jazz. Bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que escuchó jazz? No, es que a mí no me gusta la ópera. Bueno, pero ¿escucha ópera? Y es romper esta idea de que esto es para otra gente. Porque todas estas expresiones que yo he nombrado son expresiones populares, que tienen un origen popular y que se han hiletizado con el tiempo. Y eso es un ejercicio de poder. Entonces, si usted es rebelde y quiere quitarle el poder a la élite, vaya por las artes. También. Está buenísimo. Dijiste en la misma entrevista eh, algo que había mucho valor al escribir en la literatura, en la consistencia, en la honestidad. Mm. Eh, y tiene un poco que ver con esto, pero quiero saber y ahondar en qué quisiste decir cuando dijiste que hay valor en la literatura cuando tiene consistencia en la honestidad. De nuevo, porque yo creo que nuestra primera entrada son las emociones. Y cuando alguien está impostando, tú a lo mejor no eres capaz de reconocer dónde está el maquillaje, pero lo sentí en la guata, ¿no? Cuando alguien viene y tú decís, esta persona es como que me hace ruido, yo creo que no es como se está mostrando, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasa mucho con las series, con las películas y con la literatura, que yo tengo muy poca tolerancia a las producciones en donde no se le tiene cariño a los personajes. Yo rápidamente abandono ahí. No me o sea, si al escritor o escritora o al director o al guionista no le tuvo cariño al personaje, ¿por qué le voy a tener cariño yo? ¿Para qué me voy a quedar viendo esto? Adiós. Hay otro mundo, ¿no? Posible a donde ir a buscar. Y yo creo que la honestidad, creo yo, hoy día, a mis 46 años, siempre está ligada a la visibilidad de la vulnerabilidad. Yo creo que todos, todas somos vulnerables, somos frágiles.
Y a mí me interesan las obras en donde esa fragilidad está expuesta. Porque para mí eso es la honestidad. Y vivimos en un mundo en donde tenemos que hacernos los duros, las mujeres tenemos que hacer las que somos superwoman y que nada nos afecta y que trabajamos y que tenemos la casa impecable y que somos súper novias y súper amantes y además estamos regias, ¿cierto? Y no tenemos celulitis y no tenemos estrías y no tenemos arrugas y es como, mentira, tenemos todas esas cosas. Eso somos. Y además, yo puedo ser esta mujer más o menos inteligente, con discurso, etcétera, y también soy una mina que se siente frágil y que llora y que tiene sus inseguridades y que se hace preguntas. Todo eso soy. Y esta que tiene discurso existe porque existe la otra. Ese es un descubrimiento reciente. Antes era, soy esta y también soy esta otra. Y en los últimos meses he cachado que soy este nivel de seguridad y este nivel de discurso, porque existe la sensible, que se complica y que no entiende y que se frustra y que ve su límite y que se da cuenta que no es superpoderosa. Y yo me siento acompañada cuando reconozco personajes así, siento que mi vulnerabilidad es habilitada. Cuando veo películas o series o libros donde digo, ah, mira, ella también le pasa. Leo muchas biografías por lo mismo, ¿cierto? De grandes feministas. Y cuando uno ve, a Simone de, la Mary Wollstonecraft, ni te explico. O sea, es como... Y ahí uno empieza a decir, bueno, pero una cosa no es que complique la otra, sino que la habilita. Entonces, para mí la honestidad es decir esto. Decir, sí, ustedes están viendo una mujer con discurso, que lleva 20 años haciendo periodismo cultural, que tiene 5 libros publicados y bla, 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 y vamos sacando el currículum. Pero también soy una mujer que duda, que llora, que se inseguriza, que se frustra, ¿cachai? Y porque soy puedo hacer buenas preguntas. Por eso me hace buena periodista. Mi fragilidad me hace buena periodista. Porque cuando leo un libro o veo una película puedo entender la fragilidad de los personajes y detrás de eso la fragilidad de quien lo hizo. Y puedo conectar desde lo humano. Porque de nuevo, a la vuelta, toda la cultura es emocional. Nosotros le ponemos cabeza porque es divertido. Pero realmente todo nos pasa en el cuerpo. ¿Viste? Este ejercicio es un ejercicio emocional, Nati. ¿Cachai? Que tú te rías, que nos sentamos conectadas, que la gente que nos está viendo esté diciendo, wow, sí, a mí también me pasa eso. Eso es primero emocional. Sí. Después escribimos los papers, ¿cachai? Entonces no le quitemos emocionalidad al arte, porque eso es lo que nos salva, eso es lo que nos rescata de este mundo tan hostil. Me siento en mi momento de fanatismo máximo. Lo que me emociona mucho. 2 últimas preguntas. No, 3. La primera es 3 autores chilenos que recomendarías a cualquier persona que está empezando a leer. Andrés Montero. 3. Es que Andrés Montero, no. A ver, yo soy muy, muy fan del Andrés Montero, pero es que quiero explicar por qué. Yeah. De hecho, ahora lo voy a entrevistar en Puerto de Ideas. Es el único chileno que voy a entrevistar en Puerto de Ideas. Voy a entrevistar a otra gente muy notable también, pero me emociona mucho entrevistar al Andrés. Lo he entrevistado muchas veces. Hay varios cuestiones de gustos con Andrés. Pero es esto, hablando de lo que hablábamos, Andrés está muy situado. Yo creo que por eso me entusiasma tanto su literatura. Es un varón heterosis muy joven, está en sus 30s, que lleva muchos años estudiando, lleva muchos años escuchando. A él le interesa mucho la narrativa oral. Con la Nico, su señora y su socia además, porque la Nico es una cuentista también en sí misma maravillosa, tienen Casa Contada y es tan bonito ver todo ese peso cultural de historias en la obra del Andrés. Eso me parece muy fascinante. Para gente que está empezando, yo también le recomendaría mucho a la Daniela Viviani. Porque no les voy a recomendar a la Francisca Solar, porque ella estuvo por acá, como y está súper ultra top, y sí, lean a la Francisca sin duda. La Daniela es mucho más desconocida, me parece a mí. Y la Dani Viviani tiene esta trilogía que parte con la historia de una mujer en el centenario. Ella es de muy buena familia, pero ella está todo el tiempo muy inquieta porque ella siente que podría ser otra cosa. Y se arranca de su casa en el centro de Santiago, donde vivía la aristocracia entonces, y va a conocer Santiago y ve otras cosas. Y ahí se encuentra con algunos personajes que luego van a derivar a Víctor, que es en la novela anterior, que es donde viene uno de los personajes con la que se encuentra la protagonista de la primera novela,
y que nos lleva además al mundo de la Pampa, al mundo de las salitreras, al mundo de la matanza de Santa María de Iquique. Ella es muy entretenida como escritora, si quieren leer como novela de época bien investigada, pero que está así como increíble. Creo que esa es una gran opción. Y, uy, es que, bueno, ahí hay 20. No sé, no sé. Lo voy a tirar para el final, pero es que quiero decir por qué a mí quería mucho este libro, porque yo los vi todos. Bueno, entonces voy a nombrar un nombre en vez Ese. de irme con eso. También yo destacaría mucho a Vladimir Rivera, que tiene 3 libros de adultos que yo sepa y tiene varios libros para niños. A mí me gusta mucho Vladi, es un gran guionista, también fue uno de los guionistas de Gen Mishima. Y bueno, Julio Rojas también, pero bueno, de nuevo también, Julio Rojas es súper famoso. Yo estoy Sí, tratando de ir con los que son menos famosos. Pero, ¿por qué estoy pensando en Vladimir? Porque él es uno que habla de masculinidad frágil. ya. Tiene un libro que a mí me encanta que se llama Yo soy un pájaro ahora, que es un libro fantástico, hay especies de ciencia ficción, un mundo distópico en Chiloé, esto fue prepandemia, hay una crisis ahí con una avícola, sale un virus, bla, y masculinidades frágiles, con muchas preguntas, y es como, pero sí, eso es. El tema es que se vistan de otra cosa y que lo Claro. pasen pésimo en el proceso, pero eso es. Y yo creo, bueno, además es un gran escritor, tiene 4, ahora me acordé, hay otro con La Pollera, sobre su pueblo de origen, entonces eso, Vladimir Rivera. Ya dije 3. Sí. ¿Merece Zurita el Nobel? Súper sí. Súper sí. Y Nicanor lo merecía. Sí, súper sí. Sí, ¿verdad? Y en ambos casos creo yo por razones parecidas, porque hay no solamente poesía, hay performance. Y hay mucho territorio en ambas poesías. Yo creo que Zurita es fascinante cuando uno lo entiende situado. Y cuando se da cuenta, cuando uno lee en su poesía la historia reciente de Chile y el corazón roto. Mm. Y yo creo que hay que abrazar el corazón roto. No solamente para hacerle cariño, sino para entender que sí, que hoy día vivimos en una época de desencanto y hay que ir buscando primero lugares para coger ese desencanto. Y yo creo que leer quienes escriben con el corazón roto nos hace bien para aguacharnos ahí y decir, ay, Sí. qué bueno saber que hay otra gente, para transitar el luto y para encontrar comunidad. Y cuando encontramos comunidad, ahí podemos crear. Pero no podemos crear con el luto no elaborado. Yo creo que este país ha tratado de hacer eso por 30 años y mira cómo nos ha ido. Mm. Última pregunta ahora sí. Esta es una que tengo pendiente, o sea, que se la hago a todos mis invitados. Y es, ¿cómo crees tú que podemos, desde la sociedad, fomentar que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? A ver, la respuesta más formal sería educación artística, ¿no? Creo que la educación artística es fundamental y por educación artística no estoy pensando en escuelas tipo fama, diría la gente de mi generación, ¿no? Así como que vayan y que quieran ser bailarines Sí. o músicos, sino que cuando desde muy pequeños los chicos y chicas están expuestos a talleres de música o de escritura o de dibujo o de patchwork o lo que sea, van a desarrollar habilidades blandas que van a ser fundamentales para sobrevivir. O sea, yo todavía soy de la generación a la que le dijeron, si tú estudias y te esfuerzas, vas a poder construirte una buena vida. Hoy día no le podemos decir eso a un niño de 10 años. No sabemos cómo va a ser el mundo en 30 años. Fin. No sabemos a cuánto estamos de Mad Max. Sabemos que la lava viene. Sabemos. Entonces, ¿cuáles son las habilidades para sobrevivir que van a necesitar las nuevas generaciones? Creatividad, flexibilidad, trabajo en equipo, ¿cierto? Capacidad crítica de mirar el mundo, especialmente en este mundo de fake news, en donde vamos a vivir cada vez más, en donde la inteligencia artificial nos va a plantear fuentes, bueno, esto es falso o verdadero. ¿Cómo se desarrollan todas esas habilidades? A través del arte. O sea, eso es fundamental. Entonces, bueno, tu público ya es un público que le interesa el arte, ¿no? Pero ahí les damos argumentos para que hablen ahí con su vecina, con el tío, con no sé qué, que dice, yo siempre pienso en eso en Radio Universidad de Chile, la gente que me escucha ya está convencida, ya es el coro, pero bueno, mi pega es darle argumentos para que puedan hablar con sus propias comunidades, ¿no? Y creo que eso es súper interesante, ¿no? No necesariamente la educación artística va a transformar a niños artistas, a lo mejor sí, pero les va a dotar de habilidades
que van a requerir para sobrevivir en un mundo incierto, que ya es y solo se viene peor. Y la otra cosa es como yo no le puedo pedir a un niño que valore algo que yo no valoro. Fin. O sea, es como el mejor ejemplo, o sea, la mejor enseñanza es el ejemplo. Entonces yo no puedo decir, es súper importante leer, y nunca me ven leyendo, ¿cierto? O hay que ir a los museos. Bueno, ¿y usted va a los museos, cierto? O hay que sentarse a disfrutar de la música. Bueno, y usted pone el disco, ni siquiera estoy diciendo el vinilo ya, pero pone Spotify y se echa para atrás a escuchar, no sé, Up de Peter Gabriel, a decir así como, oh, qué maravilla esto, ¿no? Se sienta con ellos a decirle, hay un libro hermoso, ay, olvidé el nombre, que también es de La Pollera, de que estuvo acá, el director de orquesta. Ah, Paolo Bortolameoli. Siempre digo más su apellido. Bueno, el libro de Paolo Es y fantástico. es una carta de amor a su hijo explicándole por qué le gusta, por qué hace lo que hace. Pero si te das cuenta, es un libro que está súper bien investigado, uno aprende un montón de música clásica, pero es un libro apasionado. El Absolutamente. corazón de ese libro es la pasión. Sí, señor. La pasión y la muerte, la pasión y el eros, la pasión y la vida, la pasión y el juego, la pasión y la disciplina, la pasión, pero es la pasión, ¿no? Y yo creo que la pasión es contagiosa. Absolutamente. Por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Entonces, claro, si usted quiere tener niños apasionados por la cultura y no tiene esa pasión en usted, no se la permite, entonces está difícil, po. Entonces, haga su favor primero y apasionese, dése permiso. Si somos apasionados, el tema es que no nos damos permiso. Dése permiso para ser apasionado. Lo otro va a salir solo. Quiero finalmente, lo dejé para el final, voy a mostrar. Me trajeron libros y libros, pero quiero, este es al que más le tengo cariño. Voy a decir yo primero por qué le tengo mucho cariño. En pandemia yo tuve a mi hija, tengo una hija de 4 años, y estuve absolutamente a disposición de mis hormonas. Entonces fue un periodo muy difícil, mamá primeriza, encerrada, o sea, sin trabajo porque estaba en postnatal, extendido, preguntándome muchas cosas y yo te veía a ti en cuestión de gustos. Vi muchas mujeres apasionadas, creo que acabas de decirlo y ahí me permito copiarte porque oficialmente yo lo tenía desde antes. La pasión es contagiosa y ver mujeres que lo ponen por delante, que ponen su pasión por delante, su convicción por delante y son capaces de presentar sus ideas con honestidad radical, incluso mostrándose a ellas en su vulnerabilidad, a mí me pareció fascinante, me sirvió muchísimo, fue un refugio, te lo prometo, era sagrado, yo lo veía siempre. Y ahí empecé a alimentar estas ganas de tenerte aquí en el estudio. Y aquí está la recopilación de muchas de ellas, muchas de esas entrevistas. Y lo más maravilloso es que aquí hay mujeres muy distintas, de distintas edades, escribiendo distintos géneros, con distintas profesiones, con distintas miradas, que plantean su mundo desde lugares tan distintos que eso nos muestra qué es lo que somos, lo mucho que tenemos para ofrecer, lo mucho que podríamos conseguir si es que convergiéramos, si es que encontráramos espacios para todos, si es que nos escucháramos, si es que hiciéramos este ejercicio de ponernos en los pies del otro. Así que este es un libro más que recomendado, más que recomendado, cuestión de gustos. Y ahora sí, por supuesto, te pido a ti que hagas la invitación formal porque es tuyo. Bueno, pero también viene del apasionamiento y la curiosidad, ¿no? Y yo creo, y ahí lo vas a leer en la introducción, esa selección de 20 voces tuvo que ver también con ir en contra del prejuicio de que existe una cosa llamada literatura femenina. Existen mujeres que escriben. Y luego ese libro explica, que da cuenta, ¿no? Desde la experiencia, para ir contra el prejuicio, de que hay mujeres que escriben teatro, hay mujeres que escriben dramaturgia, bueno, teatro, hay gente que escribe ensayos, hay activistas, está desde Amela Altiti y Cecilia Vicuña hasta Nati Chuleta y Bruta, ¿no? Entre medio la Lina Meruane, la Nona Fernández, la Ale Matus, la Nerea de Ugarte, súper diverso. Pero a mí me pasa como yo siento que te pasa a ti, Natalia, es que yo solo hablo con gente que me interesa. Esa es una súper maravilla de mi trabajo y de ser mi propia editora, es de que a mí nadie me impone, tenéis que hablar con esta gente, ¿no? Yo,
me encuentro con obras, me llaman la atención gente, también hay una cosa así como, es que como esta persona me tinca de ser entretenida, ¿no? Porque cuestión de gusto es como esto, es una hora de conversación. Y no cualquier persona te sostiene una hora de No, conversación, súper difícil. por sí, muy sí. brillante que sea, ojo, no tiene que ver con habilidades específicas, ¿no? Entonces yo le tengo mucho cariño a ese libro. Te traje también los 2 libros de entrevistas de cine que tengo. Ese ¿Por qué fueron, filmamos lo que filmamos? los 2 se llaman ¿Por qué filmamos lo que filmamos? El primero lo hicimos junto a la Universidad del Desarrollo, donde yo hacía clases hasta hace un par de años. Y esos son diálogos sobre el cine chileno del 2006 al 2016. Y está muy divertido porque hablamos con los protagonistas de una década muy importante del cine chileno, de muchos premios, etcétera. Y en el segundo, que son diálogos con solo mujeres. Entonces ahí hay 3 partes. Una parte en que yo escribo con los antecedentes que tenemos hoy día, la historia de la participación de las mujeres en el cine chileno, que ha sido mucho más relevante de lo que se nos ha dicho y de la que nos falta muchísima información. Luego hay entrevistas que tienen que ver con estrenos, con mujeres estrenando películas, y luego hay un grupo de entrevistas que son mujeres que llevan muchos años haciendo cine. Y es como, ¿cómo llegaste a hacer cine? ¿Por qué? Porque es importante. ¿Cómo nadie te dijo que este no era un mundo de mujeres, no? Y yo aprendí un montón con esas, siempre aprendo un montón con las entrevistas, así que todos están editados por La Pollera si los quieren encontrar, y eso. Maravilloso. Estamos listos. Muchas gracias. Lo pasé demasiado bien. Espero que todos también en la casa. Gracias, gracias, gracias. Un placer, gracias a ti. Ha sido una muy entretenida conversación y gracias a la gente que nos está viendo. Y al equipo acá, muchas gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que te haya dado para reflexionar un poco y te quedes pensando en cómo podemos incluir espacios para dialogar de las artes, de la cultura y cómo ellas nos dan sentido a nuestra vida y nos reflejan a nosotros mismos. No te olvides de suscribirte a YouTube, a Spotify, de seguirme en las redes sociales Instagram y TikTok para estar atento a los próximos episodios y a todos mis contenidos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!